imaginarios. Entonces, este estudio de números reales nos sirve a nosotros para saber las propiedades de los números al trabajar con ellos. Como estamos en cálculo numérico en esta materia, en la materia de matemáticas en la carrera, entonces necesitamos saber las propiedades de los números al realizar los cálculos, despejes. Es así que en este tema de números reales vamos a ver las propiedades de los números reales, es decir, los axiomas de los números reales. Los axiomas son las verdades básicas fundamentales, incuestionables, pero que se tienen que respetar. Es decir, son las reglas que todos los números que vamos a estudiar cumplen. ¿Listo? Esos axiomas les pedí que los transcriban en su cuaderno. Después vamos a ver las desigualdades, pero con incógnitas o variables que se conocen como inecuaciones. Eso lo vamos a ver en este tema. Entonces vamos comenzando. Eh, los números reales o el sistema de números reales tiene tres propiedades fundamentales. Es un conjunto de números que no es vacío, es decir, hay números que componen a este sistema de números reales. La segunda propiedad de los números reales es que los números reales tienen propiedades, están dotados de operaciones de suma y de multiplicación. La resta es complemento de la suma y la división es complemento de la multiplicación. Entonces está dotado de esas operaciones de suma y multiplicación y obedece a propiedades de los números reales. Finalmente, los números reales se los puede ordenar y se los puede comparar según su tamaño. Y podemos decir que un número es mayor que otro, que un número es igual que otro o que un número es menor que otro. Entonces, el sistema de números reales está dotado también un, eh, de, un, de una relación de orden. Entonces, si quieren, vayan copiando esta definición, que es la que les acabo de explicar. Se las voy leyendo nuevamente. El sistema de números reales, que se representa así, de esta manera, se representa así, dos palitos y una R mayúscula. Esos dos palitos vienen del símbolo de números. Números y la R mayúscula que viene de R. Entonces, números reales, dos palitos y R. Ahí decimos números reales. ¿Ya? Ese sistema de números reales es un conjunto que no es vacío. El conjunto vacío se denota así. Entonces, el conjunto de números reales es diferente del conjunto vacío. ¿Por qué? Porque el conjunto de números reales tiene elementos. Vamos a verlos más adelante. La segunda propiedad está dotado de operaciones de suma y multiplicación. ¿Ya? Y también tiene una relación de orden. Es decir, se puede ordenar los números y compararlos mediante los símbolos de un número es mayor que otro, un número es menor que otro, mayor o igual, menor o igual. Y para las operaciones de suma, multiplicación y para las relaciones de orden, para las desigualdades, los números reales cumplen o satisfacen esos axiomas o propiedades de los números reales. ¿Ya? Me gustaría, jóvenes, que vayan terminando de copiar esta definición. En cuanto terminen de copiar, me avisan, por favor. Esa es la definición entonces. Recuerden, tres propiedades. Es un conjunto que tiene elementos, no es vacío. Tiene operaciones de suma, multiplicación, guarda relaciones de orden y cumplen con axiomas o propiedades de los números reales. Ahora hay una notación o nomenclatura, que es la de acá. Ahí está. Esa doble palito con la R mayúscula significa conjunto de los números reales. Esta A mayúscula volcada significa para todo. En matemáticas van a ver algunos de estos símbolos que nos ayuda a ahorrar palabras. Entonces, esta A mayúscula volcada, vayan copiándosela, significa para todo. Esta E mayúscula volcada hacia la izquierda significa existe un o existe por lo menos un elemento que cumple con una condición que va a estar después. Esta línea quebrada significa tal que. ¿Ya? Algo ocurre aquí
tal que algo viene como conclusión al otro lado. ¿Ya? Copiense entonces estos símbolos que vamos a utilizar en el estudio de las matemáticas, no solo de los números reales. Mientras van copiando, jóvenes, ¿cuáles creen los que son los primeros números que descubrió el ser humano? ¿Qué números creen que descubrió primero? Del 1 al 10. Ya, del 1 al 10. ¿Y esos qué tipo de números creen que sean? ¿Y en qué época creen que los descubrieron? Naturales. Efectivamente son los números naturales. Cuando el ser humano comenzó a despertar su inteligencia, fue evolucionando, fue diferenciándose de los primates o de los demás animales, entonces fue distinguiéndose por la inteligencia, ¿no es cierto? Y el ser humano comenzó a observar su entorno y comenzó a convertirse de un cavernícola, salió de las cavernas, se convirtió de cazador, de recolector, simplemente se convirtió en granjero, comenzó a criar ganado, a sembrar la tierra, a cultivar la tierra, y ahí comenzó a contar cosas. Y para hacerlo se imaginó objetos abstractos que son los números. Entonces dijo, yo necesito saber cuántas vacas tengo para ver si me alcanza para estar vivos este año o se nos van a acabar las vacas a medio año y nos morimos de hambre cuando llegue el invierno. Entonces los primeros números que surgieron son los números naturales que se encuentran en la naturaleza, por eso ese nombre. ¿Y los números naturales para qué creen que sirven, jóvenes? ¿O cuáles son esos números naturales? Para contar. Precisamente, son todos los números que se utilizan para contar. Alguien decía, los primeros números que descubrió el hombre o ser humano, es lo mismo hombre, mujer, ser humano, son los números enteros positivos. Solo se puede contar con los números enteros positivos. ¿Ya? Nadie va a contar, yo tengo 3 vacas y media. Ya no se puede contar a las vacas de la naturaleza con mitades, ¿no? No vamos a decir, tengo 3 vacas, la mitad de la cabeza hasta la cintura está en el, en el, en, el corral y la otra mitad está en la cocina, ¿no es cierto? Entonces solo se pueden utilizar a los números enteros positivos. Esos son los números naturales. La simbología es esta, jóvenes. Los números enteros positivos son una Z mayúscula con doble rayita. Esta significa, ya saben, números. Números. ¿Ya? Y números enteros positivos son los que se usa para contar. No usamos los negativos ni al cero para contar. ¿Ya? No decimos, yo tengo -3 vacas. No tiene ninguna, pues. ¿No es cierto? La otra forma de escribir los números naturales, una N mayúscula con doble raíz. Eso significa números naturales. ¿Ya? Números naturales. Los números naturales son lo mismo que el conjunto de los números enteros, pero positivos. ¿Ya? Los números naturales son a la vez un subconjunto del conjunto de los números enteros. Números enteros son la Z mayúscula. ¿Listo? Vayan copiando eso. Los números naturales son los números enteros positivos y los números naturales son los que se usan para contar. ¿Cómo se representa? Con N mayúscula con doble raíz. ¿Ya? Esos son los números naturales. Ahora, los números que ustedes decían, los primeros números del 1 al 10, en realidad no son del 1 al 10, son los números del 0 al 9. Y esos aparecen en los celulares, en las calculadoras, en los teclados. Y esos números se conocen como dígitos. Son 10 números.
desde el 0 hasta el 9, ¿no es cierto? Son dígitos porque los podemos contar a los dígitos con los dedos de las manos, ¿ya? Esos son un grupo especial de números números enteros positivos que son los dígitos. El 0 y los números del 1 al 9. ¿Ya? Esos son los dígitos. Vamos a continuar. Disculpe, ¿cómo dijo qué significaba la Z? Por La favor. Z son números enteros, como les muestro acá, números enteros. Y Z con el signo más arribita significa enteros positivos, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 100.000, 800.000, 939.000, 225, todos los números positivos. ¿Ya? Esos son los enteros positivos. Ahora, los números naturales, les decía, los números naturales son un subconjunto. Esta C, que parece una herradura alargada, significa subconjunto. Los números naturales son un subconjunto de los números enteros. ¿Ya? Los números naturales son los enteros positivos. ¿Qué son los enteros? Vamos a observar. Tenemos una línea que representa todos los números reales. Al medio está un número mágico, es el 0. El 0 está al medio. A la derecha del 0, bueno, y luego aparecen los enteros. Todos los números enteros son los números que están ubicados a una distancia de una unidad entre sí a partir del 0. Miren, estoy dibujando yo la distancia entre los números enteros. ¿Qué es una unidad? Es simplemente un tamaño que escogemos para decir esto es una unidad. La distancia que hay entre los números, entre sí, entre los números enteros, es una unidad. Puede ser a la derecha y tenemos a los números enteros positivos. A la izquierda, también separados a una distancia de una unidad, están los enteros negativos. ¿Ya? A la derecha, a la izquierda están los enteros negativos. Hacia la izquierda se van los enteros negativos. ¿Ya? También están separados a una distancia de una unidad. ¿Quiénes son todos los enteros? Son todos los enteros negativos, unidos con el conjunto que contiene al número 0 y unidos con los enteros positivos. ¿Ya? Eso gráficamente. En palabras es esto que les voy a mostrar. Los números enteros son todos esos números que están separados a una distancia de una unidad entre sí a partir del número 0. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Todos esos son los números enteros. ¿Ya? Aquí hay un errorcito. En realidad es los números enteros. Aquí es Z mayúscula con doble palito, no los números reales. Los números enteros son conjunto de los números enteros positivos unidos con el conjunto que contiene al elemento que es el número 0, unido con todos los enteros negativos. ¿Ya? Todos los enteros positivos son los números naturales. Eso recordemos. Los enteros positivos son los números naturales. Entonces los enteros son todos los que están separados una distancia de una unidad entre sí a partir del 0. Ahí están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hacia la izquierda están el menos 1, el menos 2, el menos 3. Todos los que están a la izquierda del 0 son negativos. ¿Ya? Y en ese sentido, los números enteros positivos son mayores que el 0. Los que están a la derecha del 0 son mayores que el 0. Mientras más se alejan del 0 hacia la derecha, son mayores los números. ¿Ya? Ahí les quiero decir algo. Si nosotros comparamos a dos números, por ejemplo, queremos comparar a este número, al menos 3, lo queremos comparar con el 1, y yo les pregunto, ¿cuál de esos dos es mayor? ¿Ustedes qué me responderían, jóvenes? El 1. ¿Por qué será eso?
Porque el menos 3 resta en vez de sumar. Exacto. Está bien, pero en general vamos a tener esta reglita. Si comparamos dos números, el mayor es el que está a la derecha. Aquí gráficamente nos damos cuenta inmediatamente, ¿no ve? ¿Cuál está a la derecha? El 1, ¿verdad? El 1 es mayor que menos 3. ¿Cuál es menor? El que está a la izquierda. Si comparamos dos números, el que está a la izquierda es menor. Entonces, menos 3 es menor que 1. O el 1 es mayor que menos 3. ¿Ya? Como todos los números enteros positivos están a la derecha del 0, toditos los enteros positivos son mayores que 0. Y se escribe así. Los enteros positivos son todos los números mayores que 0. Todos los mayores que 0 son positivos. ¿Ya? Los números enteros negativos son los que están a la izquierda del 0. Delante de los enteros negativos hay un signo negativo, ¿no es cierto? Mientras más se alejen los números hacia la izquierda, son menores. ¿Ya? El orden de los números enteros negativos es simétrico al de los enteros positivos. ¿Qué significa simétrico? Es más o menos como la hipérbola. Al medio de la recta, esta es la recta de los números reales. Cada puntito de esta recta representa un número. Y hemos visto, los números que están separados una distancia de una unidad entre sí, a partir del 0 son los enteros. Hacia la derecha y hacia la izquierda del 0 son los enteros. Solo que a la derecha del 0 están los enteros positivos. A la izquierda del 0 están los enteros negativos. Son los enteros negativos todos esos números, incluido el 0. El 0 también es un entero, porque aquí dice, el conjunto de números enteros contiene a los enteros positivos, al número 0 y a los enteros negativos. ¿Qué es simétrico? Es como si nosotros imaginariamente le diéramos un machetazo aquí a la pantalla y doblamos. Doblamos la recta y vamos a ver que el menos 1 se va a acoplar sobre el 1. El menos 2 se va a acoplar sobre el 2. Si es que doblamos nuestra pantalla aquí justo en el 0. Entonces, se alejan, miren, del 0 se aleja una unidad, aparece el 1. Se aleja una unidad a la izquierda, aparece el menos 1. Del 0 se aleja 2 unidades a la derecha, es el 2 positivo. Si se aleja 2 unidades a la izquierda, es el 2 negativo. Se aleja 5 unidades a la derecha, es 5 positivo. Se aleja 5 unidades a la izquierda, es el 5 negativo. Entonces, los negativos tienen el mismo orden que los enteros positivos, alejándose hacia la izquierda de forma simétrica, pero con signo cambiado. ¿Ya? Eso estamos recordando. Mientras más se alejan los enteros negativos, mientras más se alejan del 0, más pequeños son menores. Ya saben, cuando comparamos dos números, el que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. Y, por lo tanto, el que está a la izquierda es menor que el número que está a la derecha. ¿Ya? Esas cosas recuérdenlas. Después tenemos otro conjunto de números. Ya hemos visto, jóvenes, hemos visto desde los enteros, desde los naturales, ¿no es cierto? Y hemos visto que los naturales son un subconjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque los enteros positivos son lo mismo que los números naturales. Estos dos son lo mismo. Números naturales o enteros positivos es lo mismo. Esos son parte de los números enteros. ¿Ya? ¿Qué son los enteros? Son los números que están separados una distancia de una unidad a partir del 0. Hacia la izquierda están los enteros negativos y a la derecha los enteros positivos. Los enteros positivos, solo los que están a la derecha del 0, son los números naturales. Esos se usan para contar. ¿Listo? A partir de esas definiciones, nosotros podemos conocer otro conjunto de números que son los números racionales. Esos números Q son los números racionales. Una Q mayúscula con la doble rayita son los números racionales. Los números racionales son todos los números que son resultado de dividir un entero cualquiera entre un entero positivo. Es decir, resultan de dividir un número entero positivo entre un número natural. ¿Ya?
Podemos dividir el menos 15 entre un número entero, nos va a dar un número racional. Y hay tres opciones de resultados. Uno, que la división sea exacta, ¿ya? Que el número resultante sea un número entero exacto. Por ejemplo, dividimos 20 entre 4, es 5. El resultado es exactamente un número entero. La otra posibilidad de dividir un número entero entre un número entero positivo es que sea exacta la división, pero tenga una parte decimal exacta. 5 entre 2 es exactamente 2,5. ¿Ya? Pero la tercera posibilidad es que la parte decimal no sea exacta, sino que se repita una parte decimal periódicamente hasta el infinito. Por ejemplo, miren, dividimos 2 entre 3, pueden usar la calculadora y les va a salir 0,666666666. El 6 se va a repetir hasta el infinito. ¿Ya? El 6 se va a repetir hasta el infinito. 6 se repite, se repite. La parte decimal se repite hasta el infinito. Otro ejemplo puede ser el menos 9 séptimos. Un entero, en este caso negativo, dividido entre un entero positivo. El resultado es menos 1,285714. Esta parte decimal, fíjense, se repite hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, en los números racionales, en estos números Q mayúscula, hay tres opciones. Al dividir un entero cualquiera entre un entero positivo, el resultado puede ser un número entero exacto. La división puede ser un número con una parte decimal exacta, o el resultado puede ser una división, puede ser una parte decimal eh, que se repite una parte periódicamente, se repite hasta el infinito. ¿Ya? Esos son números racionales. Racionales, y se representan mediante esta Q mayúscula con doble raíz. ¿Cómo se le escribe? Así. Q mayúscula con doble raíz. Que se escribe con mouse. Q mayúscula con doble raíz. ¿Sí? Ahí está, más o menos. ¿Ya? Entonces esos son los los números racionales. Son resultados de dividir un entero cualquiera entre un entero positivo. Puede ser un número entero negativo entre un número natural, el resultado va a ser un negativo. Puede ser dividir el 0 entre cualquier número positivo. 0 entre cualquier número, ¿cuánto sería el resultado, jóvenes? No se puede. 0 entre cualquier número, 0. 0 no. Entonces, sí se puede dividir 0 entre cualquier número, su resultado es 0 no. ¿Ya? Y si dividiéramos un entero positivo entre un entero positivo, el resultado también va a ser positivo. ¿Listo? Miren, aquí por ejemplo tenemos 2 tercios, es 0,66666. Ese numerito lo voy a dibujar acá. El 0,666, ahí está. Ese es el 2 tercios. Ustedes vayan graficando también en su recta de los reales. Ahí está el 2 tercios. Ese rojito es un número racional. ¿Ya? Este otro, menos 9 séptimos. Menos 9 séptimos es menos 1,28, menos 1,28, 5714. Ese es el menos 9, menos 9 séptimos. ¿Ya? Este numerito de ahí es un número racional. Este de aquí, 20 cuartos es igual a 5. Este de ahí cayó justo donde está un entero. Ese es 20 cuartos. Eso es exactamente igual a 5. ¿Ya? Entonces, hay algo que nosotros tenemos que recordar. Los números enteros son un subconjunto de los números racionales. ¿Ya? Y eso se los voy a anotar acá. Los números enteros, todos los números enteros, son subconjunto
de los números racionales. ¿Por qué? Porque todos los números enteros podemos representarlos como la división de un número entero entre otro número entero. Por ejemplo, el 2 puede ser el resultado de dividir 8 entre 4. El 2 puede ser el resultado de dividir 20 entre 10. 20 entre 10. El 2 puede ser el resultado de dividir 6 entre 3. ¿No es cierto? Todos los números enteros. El menos 3, por ejemplo, es resultado de dividir menos 6 entre 2. ¿Ya? Todos los números enteros, incluido el 0, son subconjunto de los números racionales. Aparte de los enteros, los racionales también son los que no tienen división exacta, pero su parte decimal puede ser exacta o su parte decimal se puede repetir hasta el infinito. ¿Ya? Esos son también los números racionales. ¿Están copiando hasta ahí, jóvenes? ¿Están yendo bien? Sí, licenciado. Ya. Eso. Y vamos a ver un conjunto más de números. Son los números irracionales. Los números irracionales, jóvenes, son los que no son racionales. ¿Qué significa? Nosotros, ¿qué habíamos dicho que son los números racionales? ¿Se acuerdan? Es el resultado de dividir un número entero entre un número natural. Perfecto. Ya, imaginen que esto tiene doble raíz, ¿ya? Los números racionales era el resultado de dividir un número entero entre un número natural, es decir, entre un entero positivo. Los números irracionales no son el resultado, no tengo la tecla para escribir desigual, no son resultado de dividir un entero entre un natural. ¿Ya? No los podemos obtener de esa forma. ¿Ya? Se llaman irracionales. Entonces, los irracionales son todos los demás números que no se pueden obtener de la división de un entero entre un número natural. ¿Ya? Em, la característica de los números irracionales es que no son racionales y además, cuando uno habla de racional, son aquellos que no comprenden razones, no siguen las reglas. ¿No es cierto? Los números irracionales no siguen las reglas. Entonces, los números irracionales no son iguales a la división de un entero entre un entero positivo. ¿Ya? La característica de estos números irracionales es que la parte decimal jamás se va a repetir. Esa es la característica principal de los números irracionales. Ellos dicen, no voy a seguir las reglas. No voy a tener una parte decimal que se repita hasta el infinito. No voy a hacer un número entero exacto. No voy a hacer un número con parte decimal exacta. Los números irracionales dicen, su parte decimal se va hasta el infinito y jamás se repite. ¿Ya? De esos números irracionales hay unos que son muy importantes, que han sido observados desde el principio de las civilizaciones humanas, ya sean aztecas, mayas, egipcias, civilizaciones chinas, todas las civilizaciones, las incaicas, han observado algunos números irracionales que son muy importantes, como por ejemplo, esos números hay unos muy famosos como el número pi, que es 3,14, 15, 92, 65, 35, 9 y así se va hasta el infinito y jamás se repite. Si ustedes fueran matemáticos y dijeran, no, yo quiero demostrar que el número pi es un número racional, entonces se pasan 50 años de su vida y cuando llegan al año 50, justo en su cumpleaños, ven que se repite el 14, 15, 92, 65, 35, 9, están felices. Pasan 50 años más de su vida y al final tiene que salir el número, por ejemplo, tiene que salir un número como el 5 y en lugar de 5 le sale 6. Perdieron 100 años de su vida por no creer que el pi es un número irracional. ¿Ya? ¿Qué quiero decirles? Que la parte decimal del pi jamás se repite. Lo mismo ocurre con este otro número, con el número e. Es el antilogaritmo neperiano. ¿Ya? El número e vale 2,71, 82, 81, 82, 84, 6. Este número se utiliza mucho para cálculo infinitesimal,
para el cálculo integral. Ya, para las derivadas e integrales este número se utiliza mucho. Para eliminar logaritmos se utiliza mucho el número e. ¿Ya? Otros números que no son tan famosos son todas las raíces que no son exactas y su parte decimal se va hasta el infinito. No todas las raíces, por ejemplo, raíz de 4 es un número entero exacto, es el 2. La raíz de 9 es un número entero exacto, es 3, ¿no es cierto? Raíz de 9 es 3. Entonces, no todas las raíces son números irracionales, pero muchas sí son irracionales. ¿Ya? Este número se va hasta el infinito y jamás se repite su parte decimal. Otra es, por ejemplo, la raíz de 3. Entonces, en esta nuestra línea de los números reales, que es conocida como la recta de los números reales, ahí podemos representar estos numeritos. Voy a cambiar el color. Pongámosle un verde. El número pi es 3.14. 1, 2, 3. Por aquí está pi. ¿Ya? El número es 2,71. 2,71. Ahí está el número e. El número raíz de 7 es 2,64. Ahí al ladito está el raíz de 7. Raíz de 3 es 3,6. Pues por ahí está el otro número. ¿Ya? Entonces todos los números, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, todos esos números son números reales. ¿Listo? Y vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Tenemos, miren, hemos comenzado nosotros viendo a nuestro conjunto de números naturales que son los enteros positivos. Hay otros enteros también que son los enteros negativos. Son simétricos. Si hay el número 1 positivo, tiene que haber el número 1 negativo. Si hay el 7 positivo, va a haber el menos 7. Si hay el 11, el menos 11. Pero aquí faltan, solo he puesto algunos que estaban ahí a mano. Hay muchos números más. También están el 0. Y aquí dice, los números naturales son subconjunto de los números enteros. Los números naturales son los enteros positivos. ¿Ven? Los números naturales son subconjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque son parte de los enteros. Los enteros positivos son parte del conjunto de los enteros. Los enteros negativos son parte del conjunto de los enteros. El número 0 es parte del conjunto de los números enteros. Ahora, todos los números enteros pueden obtenerse de la división de un número entero entre un entero positivo. Por lo tanto, los enteros son subconjunto de los racionales. Y aparte de los enteros, hay algunos otros números racionales como 2 tercios, como 5 tercios, 5 medios, 9 séptimos. Todos esos que tienen parte decimal exacta o parte decimal que se repite periódicamente hasta el infinito. Todos esos son los números racionales. Aparte de los números racionales están los números irracionales. Los irracionales no son iguales que los racionales. Los irracionales no podemos encontrar al dividir un entero entre un entero positivo. ¿Ven? Entonces esos números irracionales son pi, el número e, muchas de las raíces cuadradas, ¿ya? Esos son los números irracionales. Entonces, el conjunto de números racionales unido con el conjunto de números irracionales conforman a los números reales. Son los números que vamos a estudiar en esta materia y que van a estudiar ustedes en la universidad. Aparte de eso, está el conjunto de los numeritos que usan los físicos, los astrofísicos, los electrónicos, los informáticos, que son los números imaginarios. Esos ya se trabaja con una I minúscula, son los números imaginarios porque nadie los ha visto, no son números reales, están afuera del conjunto de números reales. Los imaginarios son, por ejemplo, raíz par de los números negativos. Raíz par del número negativo es igual a imaginario. Y así hay varios números que son imaginarios. ¿Ya? Esos no los vamos a estudiar. ¿Listo, jóvenes? Entonces, vamos a continuar. Me gustaría que le saquen una captura y luego vayan
completando estos apuntes para que los tengan en sus cuadernos, o si han estado graficando o tomando apuntes mientras yo explicaba, mucho mejor todavía. ¿Listo? Esta nuestra recta de los números reales es un conjunto. Cada puntito de la recta representa un número. Puede ser un número entero positivo, negativo, puede ser el cero, puede ser un número racional, puede ser un número irracional. Todos esos números son el conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces, este conjunto de números reales no es vacío. La primera propiedad del sistema de números reales. Tiene elementos, miren, aquí hay muchos, y hay muchos más. Son una cantidad infinita de números reales. ¿Ya? La segunda característica del sistema de números reales es que están provistos de operaciones de suma y multiplicación y tienen sus axiomas o propiedades que rigen esas operaciones de suma y multiplicación. ¿Ya? Y lo vamos a ver a continuación en los axiomas que les pedí que vayan transcribiendo. La primera operación que vamos a ver es la operación de la suma. Y para ello vamos a estudiar los axiomas de esa operación de la suma. Estoy borrando mientras tanto. Y voy a borrar también todo esto. Ya se fueron los números reales. Ya. Entonces, jóvenes, miren. Tenemos de los axiomas de la suma, vamos a ver primero las propiedades para la suma de números reales. Luego vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Luego vamos a ver las propiedades de la distribución de la suma respecto a la multiplicación. Luego los axiomas de orden y luego los axiomas de igualdad. ¿Ya? Entonces vamos a ver este primer grupo de axiomas. Les pedí, jóvenes, que dejen espacio para que escriban en lenguaje natural lo que significan estas palabras. La ley de composición interna, por ejemplo, la ley de composición interna dice, aquí, según lo que está escrito, voy a mover esto. Ah, ya. Dice, si un número A pertenece a los números reales y un número B pertenece a los reales, entonces la suma de esos dos números también pertenece a los números reales. En síntesis, ¿qué significa? El resultado de sumar números reales es un número real. Eso lo van a escribir allá abajito. ¿Listo? Por eso les pedí que dejen ese espacio para que lo escriban en nuestro lenguaje natural. ¿Ya? Eso significa, si A pertenece a los reales, entonces A es un número real. Y si B pertenece a los reales, B es un número real. Entonces, esta flechita significa entonces. La suma de dos números reales da como resultado a un número real. Entonces, el número que resulta de sumar los dos números reales también es un número real. En nuestras palabras, esto está traducido de esta manera. ¿Ya? Eso lo van a completar ustedes. El segundo axioma es el axioma de la conmutatividad que ustedes lo han visto desde colegio. Dice, aquí está A mayúscula volcada. ¿Recuerdan? ¿Qué significa la A mayúscula volcada, jóvenes? Para todo. Para todo número real, eso significa. Desde ahí vamos a leer. Lo voy a escribir acá. Para todo número real, orden de los factores en la suma no altera el resultado. A ver. Para todo número real, para todo número A o B que pertenece a los números reales, A más B va a ser lo mismo o va a ser igual o es igual a B más A. El orden de los factores en la suma no altera el resultado. Eso lo sabemos desde colegio. Es la propiedad conmutativa. Axiomas son propiedades básicas, fundamentales, incuestionables y que se tienen que respetar siempre. Son las propiedades.
¿Ya? Después está el axioma de asociatividad. Dice, cuando tenemos más de dos números que estamos sumándolos y solo tenemos la operación de la suma y esos números son números reales, entonces el orden en el que agrupamos los números para realizar esas operaciones de suma, el orden en el que agrupamos no altera el resultado. Lo voy a escribir acá. Mientras tanto, vayan copiando. Para todo número real, orden agrupa para realizar la misma operación no altera el resultado. ¿Por qué digo la misma operación? Miren, si solo hay sumas A más B más C, para hacerlo más fácil, agarramos de dos en dos. Entonces, el orden en el que agrupamos, aquí agrupo primero A más B, ¿no es cierto? A más B lo sumo y su resultado recién lo sumo con C. Pero yo puedo agrupar primero los dos últimos. Primero sumo B más C, su resultado recién lo sumo con A. Entonces, para todo número real, el orden en el que se agrupan para realizar la misma operación no altera el resultado. Aquí es realizar. Van a corregir, por favor, joven. ¿Listo? Pero es el axioma de asociatividad. ¿Cuándo se aplica la asociatividad? Cuando tenemos la misma operación. Más. Pueden ser aquí 3 números o pueden ser 100 números. Para hacerlo más fácil, vamos a ir sumando de 2 en 2. Su resultado igual lo vamos sumando de 2 en 2. ¿Ya? Después, este es muy importante. Es la base de las matemáticas. Este y el siguiente axioma, así que les pido que pongan mucha atención. La existencia del elemento neutro. La existencia del elemento neutro. Se los voy a escribir. Ya. Existe un número 0, perfecto, un número real 0, que al sumar a cualquier número será su resultado. ¿Ya? Si nosotros no queremos, esto quería alargarlo. No, otra. Existe un número real neutro para la suma que al sumarlo a cualquier número no altera el resultado. ¿Qué significa eso? Que si a cualquier número le sumamos el neutro de la suma o el neutro aditivo, el resultado sigue siendo el mismo número. Si a cualquier número le sumamos el 0, el resultado siempre va a ser el mismo número. ¿Ya? Eso significa el neutro de la suma. ¿Cuál es el neutro de la suma? Es un solo número, es el número 0. Existe el 0, que es un número real, es un número entero. ¿Recuerdan? El 0 es un número entero. Existe el número 0 que pertenece a los números reales, donde cualquier número más 0 o el 0 más cualquier número siempre da como resultado el otro número. ¿Ya? En otras palabras, existe un número real neutro para la suma, que es el número 0, que al sumarlo a cualquier número, el resultado siempre es el mismo número. No altera el resultado. ¿Ya? El neutro de la suma es el 0. El neutro es único para todos los elementos de los números reales. Para cualquier número real, el neutro es único y es el número 0. ¿Listo? Vayan anotando eso.
Después está la existencia del elemento inverso para la suma. Yo les decía que no existe la resta ni la división. La resta es, vamos a ver enseguida, está dada gracias a la existencia del elemento inverso. Entonces voy a escribir aquí un costadito para no superponer las otras anotaciones que tengo ahí. Existe un número real para cada número real. Existe su inverso aditivo, coma, es que al sumarlo con ese número da como resultado el 0. ¿No? El inverso aditivo además es distinto para cada número y siempre es el mismo número pero con signo cambiado. ¿Ya? Esto lo dejo un poquito. Ahí está. Aquí dice, para cada número A, que es un número real, para cada número A que pertenece a los reales o para cada número real, existe el menos A, que también pertenece a los reales, existe el inverso de la suma, que pertenece a los números reales, tal que si sumamos ese número más su inverso aditivo, ese menos A, el resultado es 0. ¿Ya? Y aquí está la nota. El inverso es distinto para cada número. Y es el inverso de un número, siempre es el número original, pero con signo cambiado. Vayan copiándose esas anotaciones que he puesto, por favor. Son las interpretaciones para que ustedes puedan conocer mejor estos axiomas de los números reales. ¿Listo? Me avisan para que pueda avanzar al siguiente grupo de axiomas ahorita. Dicen, donde lo que escribió en nota va abajo de lo que está a un costado, ¿no? Sí, sobre el neutro. Sí. Sí. El neutro es único para toda la suma y es el número 0. ¿Ya? La suma tiene un solo neutro y es el 0. Cada número en la suma tiene su propio inverso de la suma y es el mismo número solo que con signo cambiado. El inverso del 7, ¿cuál será para la suma? El inverso aditivo del 7, ¿cuánto será? El mismo número con signo cambiado. ¿Cuánto será? Y el inverso del menos 3, ¿cuánto será? 3. ¿Cuánto? 3 positivo. 3 positivo. El inverso del 0. 0 es neutro. Tiene inverso, ¿no? Es el 0 nomás, no importa. Porque el mismo 0 con signo cambiado va a ser 0 nomás. Y si sumamos 0 o menos 0, el resultado va a seguir siendo 0. No hay problema. ¿Listo? ¿Cuál es el neutro de la suma, jóvenes? El que al sumarle no le va a hacer nada, no le va a provocar ningún cambio, va a seguir siendo lo mismo nomás. Es como cuando ustedes preparan gelatina neutra para un postre, lo único que hace es darle consistencia de gelatina, pero no le cambia el sabor, sigue siendo el mismo sabor. Si usan gelatina de frutilla gelatina neutra para hacer un postre de frutillas, el sabor va a seguir siendo frutilla nomás. ¿Ya? Para la suma, el neutro de la suma es el 0. Cualquier número más 0 sigue siendo el mismo número. Eso lo vamos a usar para algunos artificios matemáticos. Recuerden eso que les acabo de decir. Cualquier número más 0 sigue siendo el mismo número. ¿Cómo obtenemos 0? De acá. Restándole la misma cantidad al número real. Exacto.
Exactamente, joven. Exactamente. Por ejemplo, yo le puedo sumar más 3 y menos 3. ¿Cuánto es eso? 0. Ya. Ahora, si yo les digo, jóvenes, x es igual a 7 más 5, ¿cuánto será x? X es igual a 7 más 5. ¿Cuánto es? 12. 12. Perfecto. Ahora, yo les he dicho, si le sumamos el 0, cambia. A ver, No. 7 más 5 Sí. más 0, ¿cuánto es? 0. 12. Sí, lo mismo, no cambia. A ver, quiero despertarles la imaginación. X es igual a 7 más 5. Entonces ustedes dicen X es 12 igual no a sería. 12. ¿Perdón, qué? 12 no sería. Sí, seguiría siendo 12 nomás. Ahora, si yo les digo X es igual a 7 más 5 y le sumo 0, ¿cuánto va a ser? 12. 12 nomás. 12. A ver, a ver, a ver. Lo compliquemos un poquito más. X es igual a 7 más 5 más 3 menos 3. ¿Cuánto va a ser eso rápido, jóvenes? 12. 12. ¿Cómo han sacado tan rápido? 18. ¿Cómo que 18? Entienda. Miren, a ver, en esta celda, Ay, ¿cuánto dijo? Me confundí. aquí, fíjense. X es igual a 7 más 5 más 3 menos 3. 15 menos 3, 12. 2 nomás, ¿ves? A ver, Sería igual que poner 0, ¿no? exacto. ¿Ya? Miren, miren, jóvenes, aquí he hecho dos cosas. En el segundo paso, suma neutro. Si a un número se le suma su neutro, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? No pasó nada. Aquí no he sumado el neutro, he sumado más 3 y menos 3, pero ¿qué es un número menos el mismo número? Un número más su inverso, ¿cuánto es? No. 0. 0. Entonces, siempre que un número negativo se encuentre con su inverso es 0 nomás, ¿no? No se Siempre. lo considera en la suma. Sí, joven. Y esa propiedad la vamos a utilizar para hacer magia en las matemáticas, para que no nos compliquemos en algunos ejercicios. ¿Ya? A eso se le llaman artificios matemáticos, magia con las matemáticas. Miren, aquí estoy sumando un número y estoy restando el mismo número. Si sumo un número y resto el mismo número, es como si le hubiera sumado 0. Si le sumo 0 a algún número, no cambió, ¿no ve? Sigue siendo 2. A ver, si yo les dijera, a ver, 7 más 5 menos 37 más 37, ¿cuánto es? Perdón, ¿cuánto dijo? Igual es 2. A ver, 7 más 5 menos 37 más 37 12. igual a 12. He sumado un número, miren, ahora he sumado el menos 37 más su inverso. Su inverso es el mismo número, pero con signo cambiado, ¿no? El inverso de menos 37 más 37. Siempre que sumamos un número más su inverso, el resultado es 0. ¿Ya? En algunos casos vamos a hacer algo similar. A eso se le llaman artificios matemáticos. Entonces recuérdenlo muy bien. Lo vamos a utilizar. Por eso les estoy enseñando acá. ¿Ya? Otro ejemplito más y ahorita continuamos. Creo que en los casos especiales también aparecía eso, ¿no? ¿Perdón? En los casos especiales había uno en los que aparecían varios números y se tenían que simplificar los que eran positivos y sus inversos. ¿En cuáles casos especiales? En el segundo, creo. Eso donde habían hartos números y se tenía que simplificar algunos para sacar el número total. ¿El área? ¿O cuál será? No, los casos especiales de álgebra. Ah, ya, ya, ya.
Sí, sí, se usa bastante. Ahí han aprendido a aplicar estas propiedades o axiomas de los números reales. Para eso ha sido diseñada la- el tema del álgebra. ¿Ya? Para que ustedes vayan. Ingeniero, una preguntita. Y La con- A volcada, ¿Ya? ¿qué significa? La A volcada o B con Significa rayita, no para sé, todo. para Aquí, todo. sí, por ejemplo, aquí dice para todo número real. Para todo número A, para todo número B que pertenece a los reales. Eso nosotros lo traducimos directamente para todo número real. Ya, Para gracias. todo número real, A y B, si sumamos esos dos números reales, el orden en el que los sumemos no altera el resultado. Va a seguir siendo el mismo. ¿Listo? Ya, gracias. Ya. Continuamos, jóvenes. Hemos visto los axiomas de la suma. Son los mismos axiomas para la multiplicación, pero cambian algunas cositas. Veamos. ¿Listo? Oh, tengo que borrar todo. Ya. Axiomas de la multiplicación. Voy a borrar. Voy a borrar. Borrar todos los dibujos. Ya está. Ya. Entonces, los axiomas para la multiplicación tienen primero el axioma de la composición o ley de composición interna. Ahí nos dice que si tenemos dos números reales y los multiplicamos, el resultado va a seguir siendo un número real. ¿Ya? Se los voy a escribir. Y se tienen dos números reales. Se los multiplica. El resultado es también el número real. ¿Ya? Eso nos dice la ley de composición interna. Si multiplicamos dos números reales, el resultado es número real. Eso nos dice. Si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, entonces multiplicar A por B, que son números reales, es el resultado de multiplicar A por B, pertenece a los números reales. En síntesis, si se tienen dos números reales y se los multiplica, el resultado es también un número real. ¿Ya? Pero número, no número. Número. El segundo axioma para la multiplicación, para la operación de la multiplicación, es la de la conmutatividad. La conmutatividad nos dice, para todo número real, ¿está? Lo voy a escribir, aquí ganamos tiempo. Para todo número real o al multiplicar, para todo número real, al multiplicarlos, multiplicar números reales, número real A y B, al multiplicar números reales, su resultado, el orden en el que se los multiplique, números reales, su orden, no altera el resultado. ¿Ya? Tenemos dos números reales, A y B. Al multiplicarlos esos números reales, el orden en el que multipliquemos no altera el resultado. A por B es lo mismo que B por A. ¿Ya? Eso nos dice el axioma o propiedad de conmutatividad que hemos visto desde el colegio. El siguiente axioma es el de asociatividad. Y el de asociatividad nos dice si hay más de una o dos operaciones de multiplicación de números reales, si hay más de dos operaciones de multiplicación de números reales, lo voy a escribir acá, y hay más de dos operaciones de multiplicación de números reales, coma, el orden que se los agrupa,
no altera el resultado. Y lo mismo. ¿Ya? ¿Qué significa? Si hay dos multiplicaciones, aquí hay una y aquí hay otra. O si hay 5, A por B, por C, por D, por E, por E, por F, y solo son multiplicaciones, el orden en el cual nosotros ponemos los paréntesis, cómo los agrupemos de 2 en 2 para multiplicar, no altera el resultado. ¿Ya? Entonces, el orden en el que agrupemos para la multiplicación no altera el resultado. Un ejemplo, miren acá. Aquí voy a escribir el ejemplo. 5 por 3 por 7 va a ser lo mismo que 5 por 3 por 7. Pero los vamos a ir haciendo por partes. Entonces, yo agrupo estos dos y ese resultado lo hago primero. Miren, 5 por 3, ¿cuánto es, jóvenes? 15. 15 y su resultado lo multiplico por 7. 105. 105, ¿verdad? Ya. A ver. Pero si yo hubiera agrupado 3 por 7, ¿cuánto es? 21. 5 por 21. 5 por 21 es 105. 105. Entonces, no importa cómo agrupemos las multiplicaciones, si solo hay multiplicaciones, vieron ustedes. Si la agrupo los dos primeros y sus resultados recién multiplico por el segundo, por el tercer número, el resultado va a ser lo mismo que si agrupábamos primero los últimos y su resultado lo multiplicamos por el otro número. ¿Ya? No hay ninguna diferencia. Eso es para este caso. Lo voy a poner acá el ejemplito. Espero que no me estorbe. Ahí. ¿Ya? Entonces ese es el ejemplo. Eso nos dice, si hay más de dos operaciones, si hubieran 5, A por B, por C, por D, por E, entonces no importa cómo los organicemos de 2 en 2, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? La asociatividad se da cuando es la misma operación. Hemos visto, existe la asociatividad para la suma, cuando son solo sumas. Los agrupamos como nos parezca mejor para que sea más fácil. Si son solo multiplicaciones, igual podemos aplicar asociatividad. ¿Ya? La misma operación. No podemos mezclar sumas con multiplicaciones. Ahí no hay asociatividad. ¿Listo? No podemos nosotros mover los paréntesis como queramos si es que hay más multiplicado y multiplicación. ¿Ya? Si solo son sumas o si solo son multiplicaciones, nosotros los agrupamos como queramos, como nos sea más fácil. ¿Listo? Eso nos dice la asociatividad. Ahora ya se adelantó la proyección. Existe el elemento neutro para la multiplicación. ¿Qué elemento creen ustedes, jóvenes, que al multiplicar a cualquier número el resultado sigue siendo el mismo número? El 1. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación y efectivamente existe el número 1, que es el elemento neutro de la... Existe el elemento 1, que es el número real 1. Su color, con este azul. Existe el número real 1, que es el neutro de la multiplicación al que ocurre multiplicar cualquier número por el neutro, el resultado es el mismo número. ¿Ya? Entonces, el número 1 es un número real. El número 1 es un número real, es el neutro de la multiplicación. Al multiplicar cualquier número por el 1 o el 1 por cualquier número, el resultado es el otro número, no el 1. Ese es el neutro de la multiplicación.
A ver, un repaso rapidito. ¿Cuál es el neutro de la suma? 0. El 0. ¿Cuál es el inverso en la suma? Su número con su signo positivo o su signo negativo. El mismo número, pero con signo cambiado. Con signo Este es el diferente. inverso. ¿Ya? ¿Cuál creen que es el inverso de la multiplicación? La división. ¿Cuál? La división. La división. Efectivamente, por eso les decía que no existe la resta y no existe la división. Esas son las inversas de la suma, es la resta. La inversa de la multiplicación es la división. Veamos por qué. Porque existe, para cada número, existe un neutro de la multiplicación. Para cada número existe un inverso, perdón, de la multiplicación, que es el resultado de dividir cualquier número entre, el número 1, dividirlo entre el mismo número. ¿Ya? Para todo número A, que es un número real, para todo número real, excepto el 0, voy a apagarles los micrófonos. Aquí. Para todo número real. Para todo número real, A es un número real, ¿no? Para todo número que pertenece a los reales significa para todo número real. Excepto el 0, existe su inverso multiplicativo, ¿ya? Que se representa el mismo número elevado a la menos 1. El mismo para todo número real, en este caso le vamos a poner más. ¿Ah? Para todo número real A existe su inverso multiplicativo A elevado a la menos 1. En Zoom no puedo marcar elevado a la menos 1, pero ustedes van a copiar A elevado a la menos 1. Existe el inverso multiplicativo tal que si se multiplica un número real por su inverso, el resultado es el neutro. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? La división. ¿El neutro de la multiplicación cuál es? La división. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? El 1. Es el 1. ¿Ya? Cuando multiplicamos cualquier número por su inverso multiplicativo, el resultado es el neutro de la multiplicación. Es decir, el resultado es el 1. Me gusta ese color. ¿Ya? A ver. A ver. Entonces, para todo número real, excepto el número 0, existe el inverso multiplicativo, que es el mismo número elevado a la menos 1, tal que al multiplicar cualquier número por su inverso multiplicativo, el resultado es el neutro de la multiplicación y ese neutro es el 1. Ahora, ¿cómo se obtiene el inverso multiplicativo? A la menos 1 significa dividir 1 entre A, tal como les muestro acá en la proyección. ¿Listo? El inverso de A, aquí dice, A a la menos 1 es el inverso de A. ¿Cómo se obtiene? Eso es igual a dividir 1 entre A. El inverso de 0 no existe. Por eso dice, para todo número real excepto el 0, existe su inverso multiplicativo que se encuentra al dividir 1 entre ese número, excepto el 0. El 0 no tiene inverso multiplicativo porque dividir 1 entre 0 es infinito y el infinito no es un número real. ¿Ya? El infinito está dentro de los imaginarios porque nadie lo ha visto al infinito. Nos imaginamos que el infinito es muy grande, pero ni siquiera podemos imaginarnos cuán grande es.
¿Ya? Hace unas semanas el dueño de Tesla, Elon Musk, era el hombre más rico del mundo, ¿no? Pero ni siquiera su riqueza era infinita. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Ya? Cópienselo, jóvenes. ¿Qué es la división? Es multiplicación de un número para, en lugar de dividir 5 entre 7, es lo mismo que multiplicar 5 por 7 a la menos 1. A ver, les voy a mostrar. Ahí surge la división. 5 entre 7 es lo mismo que 5 por 7 elevado a la menos 1. Ese simbolito significa elevado a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué es 7 elevado a la menos 1? Es 1 entre 7. Eso es igual a 5 por 1 entre 7. Multiplicamos numeradores. 5 por 1, 5. El denominador multiplicamos con el otro denominador. 1 por 7, 7. 5, 7. ¿Ya? De ahí es que surge la división. La división es la multiplicación de un número por el inverso de otro número. Vayan copiando, jóvenes, para que pase a la siguiente. Voy a pasar ya. Nos quedan casi 20 minutos más de clase. Voy a pasar. Por favor, vayan sacándole capturas para ir completando esto en sus cuadernos. Aunque ya lo tenían, solo están completando lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, continuemos. Voy a borrar todo. Ya está. Ahora está el axioma de, o los axiomas de distributividad respecto de la suma. Distributividad de la multiplicación respecto de la suma. Por la izquierda, A por una suma, A por un paréntesis de suma, ¿qué se hace? Se distribuye. ¿Cómo se distribuye? De esta manera. A por B más A por C. Aquí está. A por B más, y aquí miren, toda esta parte se escribe tal como está, pero sin el paréntesis. A por B más, A por B más, A por C. ¿Listo? Esa es la distributividad de la multiplicación respecto de la suma por izquierda. La multiplicación está a la izquierda. La otra es la distributividad de la multiplicación por derecha. Si la multiplicación está a la derecha. De la misma manera se distribuye C por A, C por A, más C por B. Y lo escribimos en orden alfabético, A por C más B por C. ¿Listo? Eso no es muy complicado, así que copienlo rapidito. Solo esta distribución. A por B más A por C. Después esta se hace por la derecha, la multiplicación se distribuye desde la derecha. C por A es A por C. Más C por B, que es lo mismo que B por C, ya ordenados en orden alfabético. ¿Listo? Esta la vamos a hacer rapidito. Por eso les pedí que vayan copiando estos axiomas en su cuaderno. Voy a borrar. Y están los axiomas, ahora sí, de orden. Los axiomas de orden corresponden a las propiedades que existen cuando aparecen relaciones de orden, cuando comparamos el tamaño de dos números. Se dice de orden porque el tamaño de los números depende del orden que tienen los números sobre la recta de los números reales, ¿verdad? Entonces, cuando comparamos el tamaño de dos números, tenemos tres posibilidades. Esas tres posibilidades son independientes, no ocurren al mismo tiempo. Si comparamos dos números, fíjense, sobre la recta de los números reales, si los comparamos, ahí está A, y en el mismo puntito está B, esos dos números son iguales.
En otro caso, digamos que acá está B y acá está A. En este caso, A es mayor que B. Miren que no está ocurriendo en la misma regla y al mismo tiempo, en la misma recta de los números reales. No está ocurriendo en la misma recta de los números reales. Esta es la otra recta de los números reales. No está ocurriendo al mismo tiempo. Y la tercera opción es que si comparamos dos números, aquí está B y aquí está A. Entonces, ¿cómo son A con respecto de B? A está a la izquierda de B, entonces A es menor que B. Esta es la recta de los números reales. ¿Qué significa ese primer axioma de orden? Significa que cuando se comparan dos números, existen tres posibilidades que no ocurren al mismo tiempo. Entonces, esas tres posibilidades son que los dos números sean iguales o que el primer número sea mayor que el segundo, como en este caso, ¿no ven? A está a la derecha que B, entonces A es mayor que B. O la tercera posibilidad, que el primer número sea menor que B. A está a la izquierda de B, A es menor que B. ¿Listo? A eso se le llama ley de tricotomía. Hay tres posibilidades al comparar dos números. Si están en el mismo puntito de la recta de los reales, los dos números son iguales. Si el primer número A, A está a la derecha de B, A es mayor que B. Si el que estamos leyendo primero, A es mayor, está a la izquierda de B, entonces A es menor que B. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo es mayor, cuándo es menor? Cuando está a la derecha, cuando comparamos dos números, el de la derecha es mayor que el de la izquierda. Cuando comparamos dos números, el de la izquierda es menor que el de la derecha. Ahora, aquí en estas flechitas, ¿cómo nos damos cuenta si esto dice mayor que o menor que? Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Los japoneses escriben de arriba hacia abajo, ¿cierto? Y creo que los árabes escriben de derecha a izquierda o de abajo a arriba, no estoy seguro, pero escriben de otra forma. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Y leemos, A es igual a B. Aquí dice, A es mayor que B. ¿Cómo sé que dice A mayor que B? ¿Qué parte le toca a A? ¿La más ancha o la más chiquitita de la puntita? Joven. Más alto. Entonces ahí me doy cuenta que aquí dice A mayor que B. Aquí, ¿cómo sé que, a ver, aquí qué diría, jóvenes? ¿A le toca la parte más ancha o la más chiquitita? Más La chiquita, más menor. chiquitita. Entonces ahí nosotros ya nos damos cuenta que dice A menor que B. ¿Me han entendido ese truquito, jóvenes? Sí, Ya, Sí, espero que los recuerden bien y no se les olvide. ¿Listo? Entonces, esa es la ley de tricotomía. Cuando comparamos el tamaño o el orden de dos números, hay tres posibilidades. Entre paréntesis, no va a ocurrir al mismo tiempo que A sea igual de B, que A sea mayor que B y que A sea menor que B. Eso no puede ser al mismo tiempo. ¿Ya? En algún caso nos va a tocar que los dos números sean iguales. En otro caso nos va a tocar que uno sea mayor que el otro. En otro caso nos va a tocar que un número sea menor que el otro. ¿Ya? Pero no ocurren las tres posibilidades al mismo tiempo. ¿Listo? Continuemos con la segunda axioma o propiedad de los axiomas de orden para las igualdades. La ley de transitividad nos dice que un número es mayor que un segundo número, A mayor que B, ¿no es cierto? Y S es mayor que un tercero, que un tercer número, Voy a abreviar números de esta forma ya para que ahorremos un poco de espacio, jóvenes. Ustedes van a poner números, ¿no?
mayor que un tercer número, ¿no? Entonces, el primero es mayor que el tercero. ¿Ya? El primer número es mayor que el tercer número. ¿Listo? Eso dice aquí. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces el primero es mayor que el tercero. Si un primer número es mayor que un segundo número y ese segundo número es mayor que el tercer número, entonces esta flecha significa entonces. El primer número es mayor que el tercer número. Pero por ahí el primer número era menor que el segundo y el segundo número era menor que el tercer número. Entonces el primer número es menor que el tercero. ¿Ya? Y eso lo escribimos acá. Si un número es menor que un segundo número y ese segundo número es menor que un tercer número, entonces el primer número es menor que el tercero. Eso se llama transitividad, es como viajar en tránsito. ¿Por qué? Voy a cambiar color y les explico. Imaginen, para viajar de Villamontes a Santa Cruz y se van por Trufi, ¿a dónde irían primero? De Villamontes a Boyuibe, digamos. No, digamos que estamos viajando de Villamontes a Camiri. Irían de Villamontes a Boyuibe, de Boyuibe a Camiri. Es lo mismo que viajen directamente de Villamontes hasta Camiri, ¿no ves? Está la flechita, están yendo de aquí hacia allá. Si vienen a Villamontes desde Boyuibe y a Boyuibe vinieron desde Camiri, es lo mismo que decir que vinieron a Villamontes desde Camiri, ¿no es cierto? Entonces el extremo. El primero es mayor que el segundo es mayor que un tercer número, entonces el primero es mayor que el tercero. Un número es menor que el segundo, ese segundo número es menor que un tercer número, entonces el primero es menor que el tercero. Se los voy a hacer con flechita. ¿Ya? Este primer número es mayor que el tercero. Está yendo en tránsito, está al medio un número que se repite. A mayor que B. Ese B mayor que C. Directamente A mayor que C. Aquí está igual en tránsito. A menor que B. Y B, el del medio se repite. Y B es menor que C. Directamente A es menor que C. ¿Listo? A eso se le llama propiedad de transitividad. Lo que importa es los extremos. Llegó a Villamontes, pero vino desde Camiri. Ahí está. O está yendo desde Villamontes directamente hasta Camiri. ¿Ya? Así entendamos. Después está la ley de monotonía. Monotonía significa que sigue siendo lo mismo. Monótono es cuando es lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Verdad? La monotonía para los axiomas de orden significa que sigue siendo la misma flecha. Es decir, cuando no cambia la flecha. Para la monotonía existe la consistencia aditiva. Para todo número C que es número real. Todos los números que estamos estudiando son reales. Tenemos una desigualdad. A menor que B. ¿Ya? Si tenemos una desigualdad de números, que un número A es menor que B. Entonces, si a ambos miembros de la desigualdad le sumamos el mismo número, entonces la dirección de la desigualdad no cambia. Miren, si A era... Ya, aquí los voy a encerrar. Si A era menor que B, ahora, a ambos miembros de la igualdad le voy a sumar un mismo número, cualquiera, positivo, negativo, cero. Pero a los dos lados le sumo el mismo número.
Miren, estoy sumando A aquí y le estoy sumando A al otro lado. ¿Qué pasó con la desigualdad? No cambia. Si no hubiera sido A menor que B, si hubiera sido A mayor que B, y a ambos lados le sumo el mismo número C, entonces la dirección de la desigualdad no cambia. Eso quiere decir la consistencia aditiva respecto a la monotonía de los axiomas de orden. ¿Ya? En síntesis, los voy a escribir aquí. Se los voy a escribir. Si a ambos miembros de una desigualdad se suma el mismo número, la dirección de la desigualdad no cambia. Si era menor que y a ambos lados sumo el mismo número, va a seguir siendo menor que. Si era mayor que y a ambos miembros sumo el mismo número, va a seguir siendo mayor que. ¿Listo? Eso dice esta consistencia aditiva. Si a ambos miembros sumo el mismo número real, la dirección de la desigualdad va a seguir siendo la misma. A menor que B. Si a los dos miembros sumo C, A más C, menor que B más C, sigue siendo la misma desigualdad. ¿Ya? Para que entiendan, les voy a hacer un ejemplito acá. Con color negro. 5 es menor que 7. ¿Eso es verdadero, jóvenes? Sí. Sí. ¿No? Ya, ahora yo les voy a dar una orden. Sumar a ambos miembros el menos 2. ¿Ya? Esa orden significa sumar a ambos miembros de la desigualdad. Esto es como una igualdad, pero está el símbolo de desigualdad, entonces se llama desigualdad. Entonces, 5 menos 2 y 7 menos 2. No sé si se mantendrá la desigualdad. ¿Le creo o no le creo a este axioma? Dice que a los axiomas son propiedades básicas fundamentales que no se las tiene que cuestionar, no necesitan demostración, pero hay que respetar. Entonces yo tendría que poner aquí el menor que. Veamos. 5 menos 2, ¿cuánto es, jóvenes? 3. 3. 7 menos 2, ¿cuánto es? 5. 5. 5. ¿Cuál es menor? El 3. Ah, entonces miren, se mantiene la dirección de la desigualdad. Si ambos miembros sumamos cualquier número real, dice, no importa si es positivo, si es negativo, si es cero, si a los dos lados le sumamos el mismo número, la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ya? Para la multiplicación ocurre algo similar, pero solo cuando multiplicamos por un número positivo. A ver, fíjense. Vamos a ver la consistencia multiplicativa. Cuando el número que multiplicamos ambos lados es mayor que 0, es positivo. Si en una desigualdad ambos lados multiplicamos por un positivo, la desigualdad mantiene su dirección. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está con menos. Yo les voy a hacer el ejemplito con más, con mayor que. A ver. Aquí. Miren aquí. Este es el ejemplo de este. Por ejemplo, 7 mayor que 2, ¿cierto? Y yo doy la orden. La orden dice multiplique por 2. ¿Ya? Nuestro axioma de consistencia multiplicativa nos dice, si a ambos lados estamos multiplicando por un mayor que 0, por un positivo, aquí miren, estoy multiplicando a ambos lados por un positivo. Entonces dice la dirección de la desigualdad se tiene que mantener. Veamos si es cierto. 7 por 2 y al otro lado 2 por 2. 7 por 2. 14. 2 por 2. 4. ¿Cuál es mayor? 14. Entonces la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ya?
Pero eso solo ocurre cuando el número que estamos multiplicando es positivo, mayor que 0. 2 positivo es mayor que 0. 2 es positivo. ¿Ya? No importa si la desigualdad decía A menor que B o A mayor que B. Si a los dos lados multiplicamos por el mismo número positivo, la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ya? No cambia. En cambio, si multiplicamos por un número negativo, miren, A menor que B y C es un número negativo, se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Disculpen un minutito, por favor, terminamos de avanzar el hoy. Jóvenes, tengo una emergencia acá en la casa, me tengo que disculpar. Vamos a continuar la próxima clase, por favor. Solo vean esto, que al multiplicar los dos lados de una desigualdad por un número negativo, se va a dar vuelta a la desigualdad. Hagan la prueba, multipliquen este 7 mayor que 2, multipliquen por menos 2, van a ver que se va a dar la vuelta. ¿Listo? Nos vemos el día sábado, jóvenes, que estén bien. Por favor, van a transcribir luego los teoremas de las desigualdades para que podamos avanzar rápido el día sábado. ¿Ya? Luego vamos a ver esto. Estudien esta tablita. Esta tablita estudienla. Esta tablita estudienla. Ya, jóvenes. Hasta luego. Ha habido un accidente acá en la casa. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Ya terminé.